Esa noche de viernes, sentada en el sofá de cuero blanco que costaba más que la casa donde crié a mi hijo, no recibí una invitación a cenar, sino una sentencia de exilio. Marcos, mi único hijo, y su esposa, Vanessa, me miraban desde el otro lado de la mesa de centro de mármol, sus rostros iluminados por la luz fría de los candelabros de cristal que colgaban como estalactitas sobre nuestras cabezas. El silencio en la habitación era tan pesado e impecable como la decoración, roto solo por el zumbido distante del sistema de aire acondicionado. Vanessa empujó una brillante carpeta de documentos sobre la pulida superficie de la mesa, y el sonido deslizante se sintió como un arañazo en mi alma. Adentro, explicó con una voz que intentaba sonar generosa, pero que goteaba con descendencia, estaba la escritura de una vieja cabaña familiar en las remotas montañas de Oregón. Un lugar tranquilo para que tengas tu propia paz, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En ese instante, el aire en mis pulmones se enrareció. El peso de sus miradas, la formalidad de esa intervención, todo se sumó a una verdad aplastante y brutal. No me estaban ofreciendo un refugio. Me estaban descartando como un mueble viejo que ya no combinaba con la estética minimalista de sus vidas perfectas. Ya no era madre, ni abuela. Era una situación a resolver, una carga a reubicar. Sostuve la carpeta con manos temblorosas, sintiendo la frialdad del papel contra mis dedos, y en el silencio ensordecedor de mi humillación, mientras me observaban, esperando una reacción de gratitud o lágrimas, una llama antigua, casi olvidada, se encendió dentro de mí. No dije nada, solo asentí. Y en ese silencio, lo planeé todo. Si amas a Jesús y crees que esta historia nos enseñará algo, suscríbete para no perderte los próximos episodios de Historias de Sanación y Sabiduría. Tu suscripción es un acto de fe en tu propia transformación. Te pido que te unas a nuestra comunidad de almas que han pasado por algo similar. He vivido en esta casa durante 2 años, desde que mi amado esposo, Ricardo, falleció, pero nunca la he sentido como un hogar. Es una fría galería de arte, una sala de exposición de lujo donde yo soy la única pieza fuera de lugar. Mis pasos, incluso con los zapatos suaves que uso para no hacer ruido, resuenan como fantasmas en los pasillos de techos altos. El suelo de mármol importado es tan pulido que refleja las luces empotradas como un lago helado, y a veces, cuando miro hacia abajo, veo la figura distorsionada de una mujer encorvada que apenas reconozco como yo misma. El aire no tiene olor a vida, no hay aroma a café recién hecho, ni al pan que solía hornear, solo la fragancia aséptica y cítrica de los productos de limpieza que la empleada doméstica usa 2 veces por semana. Es un silencio diseñado, una paz comprada a un costo muy alto, donde cada objeto tiene su lugar designado y cualquier cosa fuera de orden, como un libro dejado en una mesa o un chal olvidado en un sillón, se ve como una transgresión. En las paredes blancas e inmaculadas, no hay una sola fotografía familiar, ningún retrato de Marcos en su graduación, ninguna foto de su boda, ninguna imagen de Ricardo sonriendo. En cambio, hay lienzos abstractos gigantes, con manchas de color que, según Vanessa, representan emociones complejas. La única emoción que siento al mirarlos es un profundo vacío, un recordatorio constante de que todos los recuerdos, toda la prueba de una vida vivida con amor y sacrificio, han sido cuidadosamente editados y archivados para dar paso a esta perfección estéril y sin alma. Soy un fantasma en este mausoleo moderno, y esta noche estaba siendo formalmente convocada para mi propia expulsión. Cuando entré en la sala de estar, ya estaban allí, posicionados como un panel de jueces. Vanessa estaba sentada erguida en el sillón de diseño italiano, con las piernas elegantemente cruzadas, una copa de vino blanco intacta a su lado. Su rostro era una máscara de cortesía calculada, pero sus ojos, fríos y penetrantes, me evaluaron de pies a cabeza, notando mi vestido sencillo y mis manos callosas, que instintivamente escondí en mi regazo. Marcos, mi hijo,
Estaba hundido en el otro extremo del sofá, lo más lejos posible de mí. No miró en mi dirección. Sus ojos estaban fijos en algún punto al azar de la alfombra persa, y sus dedos tamborileaban nerviosamente en su smartphone. Llevaba un traje caro, incluso en casa, como una armadura para protegerse de la intimidad de esa conversación. La visión de él me rompió el corazón de una manera nueva y más profunda. No era el exitoso hombre de negocios que veía, sino el niño asustado que solía esconderse detrás de la falda de su madre, ahora escondido detrás de la riqueza y la voluntad de hierro de su esposa. «Siéntate, Elena», dijo Vanessa, su voz suave pero con un inconfundible tono de mando. El uso de mi primer nombre fue como una pequeña bofetada en la cara. Para ella, yo no era suegra, o la madre, de Marcos. Era Elena, una empleada a punto de ser despedida. Me senté en el borde del sillón que indicó, sintiendo el cuero frío contra mi espalda. El silencio que siguió fue insoportable, llenado solo por la culpa audible de Marcos y la paciencia depredadora de Vanessa. Estaba saboreando el momento, la demostración de poder. Ella era la arquitecta de esa escena, de ese tribunal familiar, y yo era la acusada de un crimen que ni siquiera sabía que había cometido. El crimen de envejecer, de necesitar, de existir. Fue Vanessa quien finalmente rompió el silencio, deslizando la carpeta de documentos sobre la mesa de mármol hasta que se detuvo a centímetros de mis manos. El gesto fue deliberado, final. «Hemos pensado mucho en tu bienestar, Elena», comenzó, su voz tan pulida como la superficie de la mesa. «San Diego es una ciudad ajetreada y cara, y francamente, no es el entorno ideal para esta etapa de tu vida. Queremos que tengas dignidad, espacio y, sobre todo, paz». Cada palabra era un cuchillo de seda, cortando profundamente sin dejar una gota de sangre visible. Abrió la carpeta y me mostró la foto de una pequeña cabaña de madera, rodeada de altos árboles y con aire de abandono. Es la antigua propiedad del abuelo de Marcos, en Oregón. Un lugar tranquilo, aire fresco, una comunidad pequeña. Nos hemos encargado de todo el papeleo. Es un regalo, un nuevo comienzo para ti. Marcos finalmente levantó la vista del suelo, pero no se encontró con la mía. Miró la fotografía, como si intentara convencerse a sí mismo. «Es precioso, mamá. Siempre te gustó el campo. Será bueno para ti tener algo que sea tuyo». El sonido de la palabra «mamá» saliendo de su boca sonó falso, ensayado, y el dolor en mi pecho se intensificó. No vi una cabaña, vi una prisión, no vi un regalo, vi mi exilio. Me estaban desterrando a un lugar olvidado, lejos de todo y de todos, donde podría envejecer y desaparecer sin perturbar sus vidas perfectas. Se me hizo un nudo en la garganta, y un escalofrío helado me recorrió la espalda. Esperaban lágrimas, quizás súplicas, pero lo único que encontraron fue mi silencio. Me miraron con una mezcla de lástima y alivio, seguros de haber ganado, seguros de que se estaban deshaciendo de un problema. Pensaron que me estaban descartando, pero sin saberlo, me estaban dando la única arma que necesitaría para reconstruir mi mundo sobre las cenizas del de ellos. El papel liso y frío de la escritura en mis manos contrastaba violentamente con los recuerdos que inundaban mi mente, recuerdos de otras escrituras, de otros papeles, manejados con manos callosas y corazones llenos de esperanza. Ricardo y yo compramos nuestra primera y única casa, en un barrio humilde de Chula Vista, un pequeño bungalow con paredes que pintamos nosotros mismos, y un patio trasero donde plantamos un aguacatero el día que nació Marcos. Esa casa no tenía mármol ni candelabros de cristal, pero rebosaba de vida. El aire estaba perpetuamente perfumado con el olor del pozole que cocinaba a fuego lento los domingos, o con el aroma del aceite de motor que Ricardo traía impregnado en su ropa después de un largo día en el taller mecánico. Mi máquina de coser, una vieja y ruidosa Singer, era el corazón palpitante de nuestra sala de estar. Con ella, remendaba los pantalones de trabajo de Ricardo, cosía los uniformes escolares de Marcos
y hacía vestidos para las vecinas. Cada centavo extra se guardaba cuidadosamente en un sobre de papel marrón dentro del cajón de los calcetines. No soñábamos con lujos para nosotros mismos. Nuestros sueños tenían nombre y apellido: Marcos Antonio Ramírez. Cada hora extra que Ricardo trabajaba, cada vestido que yo cosía hasta altas horas de la noche, era un ladrillo en la construcción de su futuro. Queríamos que tuviera lo que nunca tuvimos: una educación universitaria, un trabajo que no le rompiera el cuerpo, una vida libre de la constante preocupación por la factura de la luz o el alquiler del mes siguiente. Le dimos nuestro sudor, nuestros sacrificios silenciosos y, sobre todo, la creencia inquebrantable de que estaba destinado a algo más grande. Le dimos alas, sin imaginar nunca que las usaría para volar tan lejos de nosotros que solo nos vería como un peso muerto en su ascenso. El mayor sacrificio, sin embargo, llegó años después. Marcos, recién graduado de la universidad, con un título en Administración de Empresas, tenía un brillo en los ojos que era una mezcla de ambición y pánico. Nos sentó en la pequeña mesa de nuestra cocina, la misma donde había hecho sus deberes durante tantos años, y nos presentó un plan de negocios lleno de gráficos y términos en inglés que apenas entendíamos. Era una empresa de logística, dijo. Una idea revolucionaria que necesitaba una inversión inicial para despegar. No pidió nuestro dinero directamente. Fue más sutil, más inteligente que eso. Pintó un cuadro del futuro. Un futuro en el que nosotros, sus padres, tendríamos una vejez cómoda, en el que podríamos viajar, en el que nunca más tendríamos que contar monedas. Nos vendió un sueño, y nosotros, que habíamos pasado toda la vida soñando por él, lo compramos sin dudarlo. Recuerdo la conversación con Ricardo esa noche, acostados en la cama que habíamos comprado cuando nos casamos. Es nuestra casa, Elena. Es todo lo que tenemos en este mundo. Susurró en la oscuridad, su voz cargada con el peso de un hombre que había construido su seguridad con sus propias manos. Tomé su mano callosa y la apreté. No son las como si tú. Paredes las que nos dan seguridad, mi amor. Es la familia. Él es nuestro legado. Una semana después, firmamos los papeles, vendiendo nuestro pequeño bungalow, el único hogar que habíamos conocido, y le dimos hasta el último centavo. El día que le dimos el cheque, Marcos lloró. Nos abrazó con fuerza y juró, con la voz ahogada por la emoción, que ese era el día en que nuestras vidas cambiarían para siempre. Os devolveré todo esto por duplicado, papá, mamá. Nunca más tendréis que preocuparos por nada. Le creímos. Creímos cada palabra. Y al principio, la promesa de Marcos parecía estar cumpliéndose. El negocio prosperó de una manera que superó nuestros sueños más optimistas. Con el dinero llegó un nuevo estatus, un nuevo círculo social y, inevitablemente, llegó Vanessa. Entró en la vida de Marcos como un huracán silencioso, envuelta en ropa de diseñador y un perfume caro que parecía llenar cualquier habitación en la que estuviera. La primera vez que la conocí, fue la personificación de la dulzura. Elogió mi casa, mi comida, y escuchó las historias de Ricardo sobre coches antiguos con una atención que, hoy sé, era puramente estratégica. No estaba conociendo a la familia de su novio. Estaba realizando una evaluación de riesgos, midiendo el peso de nuestros humildes orígenes y calculando cómo neutralizarlo. El cambio en Marcos fue sutil al principio. Pequeñas cosas. Dejó de visitarnos por sorpresa los domingos, alegando que a Vanessa le gusta planificar el fin de semana con antelación. Pronto, nuestros almuerzos familiares fueron reemplazados por cenas en restaurantes caros, donde me sentía como un pez fuera del agua, incapaz de descifrar el menú o participar en conversaciones sobre golf y viajes a Europa. Vanessa era la directora de esta nueva vida, y dirigía la orquesta con puño de hierro disfrazado de guante de seda. Nunca me faltó el respeto abiertamente en esos primeros años. Su crueldad era más sofisticada, basada en la exclusión y la condescendencia. Me hacía regalos caros e inapropiados, como un vale para un spa de lujo,
sabiendo que nunca me sentiría cómoda en un lugar así, solo para poder decirle a Marcos, ¿ves? Intento incluirla, pero tu madre simplemente no se adapta. Estaba reescribiendo lentamente nuestra historia, transformándome de matriarca a una pariente pobre y vergonzosa. Un proyecto de caridad que su esposo, por obligación, tenía que cargar. La primera humillación pública, la que finalmente rompió la delgada capa de respeto que aún existía, ocurrió unos meses después de la muerte de Ricardo. Yo ya vivía con ellos en la mansión de San Diego, un acuerdo que Vanessa había llamado temporal desde el primer día. Estaban organizando una cena importante para inversores y sus esposas, personas que, según Vanessa, eran cruciales para la expansión del negocio. La tarde del evento, vino a mi habitación con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Elena, querida», dijo, ahuecando una almohada de seda en mi cama. «Sé que todo este ruido y gente hablando alto puede ser agotador para ti. Pensé en pedirle al cocinero que te prepare un plato especial para que comas tranquilamente en la cocina, antes de que lleguen todos. Así podrás relajarte y tener una velada tranquila». En ese momento, una parte de mí, ingenua y desesperada por la armonía, quiso creer en su falsa solicitud. Acepté. Más tarde, sentada en un taburete duro en la reluciente cocina, comiendo un trozo de pollo mientras escuchaba las risas y el tintineo de copas que venían del comedor, me sentí como una sirvienta. La humillación se hizo explícita cuando una de las invitadas, una señora de aspecto amable, entró en la cocina buscando agua. Me vio allí, acurrucada en mi rincón, y preguntó con genuina sorpresa: «Usted es la madre de Marcos, ¿verdad? ¿Por qué no se une a nosotros?» Antes de que pudiera formular una respuesta, Vanessa apareció en la puerta como un fantasma. Su sonrisa se tensó. «Ah, Elena», exclamó con una ligereza forzada. «Ella prefiere la tranquilidad. Nos echa una manita por aquí y le gusta tener su propio espacio. Es casi de la familia. Casi de la familia». La frase quedó suspendida en el aire, pesada y cortante. La invitada me dirigió una mirada de lástima y sentí que la cara me ardía de vergüenza. En ese momento, frente a una extraña, Vanessa me despojó de mi título más preciado. No era la madre del dueño de la casa. Era un apéndice, una figura anónima tolerada en la periferia de sus brillantes vidas. El segundo golpe llegó unos meses después y fue aún más cruel por su naturaleza casual y privada. Estaba en mi habitación, descansando, con la puerta entreabierta para que circulara el aire, cuando oí las voces de Marcos y Vanessa en el despacho al otro lado del pasillo. Hablaban de las finanzas del mes, y el tono de Vanessa era tan afilado como un cristal roto. «¿Viste la factura de la farmacia este mes, Marcos?», preguntó. Su voz baja pero cargada de una irritación apenas contenida. «Los medicamentos de tu madre costaron casi $400. $400, por no hablar de la cita con el cardiólogo la semana pasada». Hubo una pausa, y contuve la respiración, esperando, rezando para que mi hijo dijera algo en mi defensa. Lo que oí, sin embargo, fue un suspiro cansado. «Lo sé, cariño, lo sé. Veré qué puedo hacer», dijo, con la voz de un hombre derrotado. Su respuesta fue la gasolina que Vanessa necesitaba para incendiar la conversación. «No se trata de lo que puedas hacer, Marcos. Se trata de que esto es un pozo sin fondo. Es otro gasto, una boca extra y constante que alimentar. Estamos tratando de construir un imperio, y estamos cargando con un peso muerto. Piénsalo. Cada dólar gastado en ella es un dólar menos invertido en nuestro futuro, en nuestros hijos. Peso muerto». La expresión me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico, dejándome sin aire. Me acurruqué en la cama, como si pudiera hacerme invisible, para no tener que oír la confirmación de mi inutilidad. Lo peor fue el silencio de Marcos. No la desafió. No defendió a la mujer que le dio la vida. Su silencio fue un acuerdo, una traición silenciosa que dolió más que cualquier insulto que Vanessa pudiera proferir. Me levanté lentamente y cerré la puerta de mi habitación. El suave clic de la cerradura sonando como el golpe final del martillo de un juez.
En esa lujosa habitación, rodeada de un confort que era una burla a mi dolor, finalmente lo entendí. Para ellos, yo no era una madre a la que amar, sino una deuda que pagar, y estaban cansados de pagar. Los meses que siguieron fueron un largo y silencioso marchitamiento. Me convertí en una experta en el arte de la invisibilidad. Aprendí los horarios de la casa para evitar encuentros en los pasillos, comía las comidas que la cocinera me dejaba en silencio, y pasaba horas y horas en mi habitación, que a pesar de tener una vista impresionante del Océano Pacífico, parecía la más solitaria de las celdas. La soledad era un dolor físico, una compañera constante que se sentaba a mi lado en la suave cama y me recordaba todo lo que había perdido: mi esposo, mi hogar, mi hijo. Las pocas veces que me encontré con antiguos vecinos o hermanas de la iglesia, sus miradas eran de pura compasión, una lástima que me hería profundamente. Podía adivinar la historia que Vanessa les había contado, la de la pobre viuda, deprimida y confundida, que necesitaba cuidados constantes y que, por suerte, tenía una nuera tan paciente para cuidarla. No veían a la prisionera, veían a la paciente. Me habían robado mi propia narrativa. Estaba atrapada en una red de burocracia y control, con Vanessa gestionando mis citas médicas, filtrando mi correo y ocupándose de cualquier pensión que recibiera por la muerte de Ricardo. No tenía acceso a nada, ni poder sobre nada. Estaba completamente a su merced, y la impotencia era un veneno lento. Fue en una tarde particularmente gris, ahogada en la desesperación, que busqué refugio en una caja de pertenencias de Ricardo que había logrado salvar de nuestra antigua casa. Y allí, dentro de un viejo libro de contabilidad donde anotaba los gastos del taller, escondido entre páginas de números y notas, encontré un sobre doblado. No era una carta, era el extracto de una cuenta de ahorros en una cooperativa de crédito del barrio, una cuenta que ni siquiera sabía que existía. Pero en ese sobre amarillento, junto con el polvo y la nostalgia, había una verdad que lo cambiaría todo. Esa noche, de vuelta en la seguridad silenciosa de mi habitación, no lloré. Las lágrimas de humillación y tristeza ya se habían secado en los meses anteriores, dejando tras de sí un desierto de resignación. Ahora, sentada al borde de la cama, con la carpeta que contenía mi exilio sobre el edredón de seda, algo diferente comenzó a brotar en ese suelo árido. Era una claridad fría y cortante. Miré el retrato de Ricardo en mi mesita de noche, el único objeto verdaderamente mío en esa habitación, y fue como si pudiera oírle susurrar en mi mente, con su voz tranquila y firme. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal, las humillaciones veladas, los insultos susurrados, el control financiero, todo culminando en ese acto final de descarte. Ya no me veían como una persona, sino como un problema logístico que finalmente habían resuelto. Y, al darme cuenta de esto, una oleada no de dolor, sino de una extraña y poderosa furia helada me recorrió. Furia por haber profanado la memoria de Ricardo y el sacrificio de toda una vida. Furia por haber subestimado a la mujer que crió al hombre débil en que se había convertido mi hijo. El miedo paralizante a la soledad, que me había atormentado durante meses, comenzó a disiparse, reemplazado por una resolución de acero. Cualquier lugar, por aislado y precario que fuera, sería mejor que vivir un día más como una prisionera invisible en esta jaula dorada. Vivir como una carga, una boca extra. La cabaña en Oregón dejó de ser una sentencia y se transformó en mi mente en la llave de mi celda. Pensaron que me estaban echando. Pocos sabían ellos que, en realidad, me estaban liberando. En ese momento, decidí que ya no sería la víctima silenciosa de su historia. Me convertiría en la arquitecta de la mía propia. Con una calma que no sabía que poseía, abrí la carpeta sobre la cama. Los documentos estaban perfectamente organizados. La escritura de la propiedad, un mapa topográfico de la zona y un documento legal, redactado por abogados caros, en el que renunciaría a cualquier reclamación futura sobre el patrimonio de Marcos,
a cambio del regalo de la cabaña. La trampa estaba bien montada, disfrazada de generosidad. Vanessa, en su metódica arrogancia, no había dejado cabos sueltos. O eso pensaba ella. Fui al fondo de mi armario, donde, dentro de una vieja sombrerera, guardaba el sobre amarillento de Ricardo. Saqué el extracto bancario y lo coloqué junto a la escritura. Eran dos mundos, dos idiomas, dos vidas en contraste. Por un lado, el papel frío y corporativo que me despojaba. Por otro, el papel frágil, casi deshaciéndose, que me armaba. El dinero en la cuenta secreta de Ricardo no era una fortuna. Para alguien como Vanessa, sería calderilla, pero para mí era un reino. Eran semillas. Semillas para comprar madera y arreglar el tejado que, en la foto, parecía a punto de derrumbarse. Semillas para instalar una estufa de leña antes de que llegara la nieve de Oregón. Semillas para comprar tierra buena y plantar un jardín para que mis manos volvieran a tener un propósito. La arrogancia de Vanessa era mi mayor aliada. Ella, que veía el mundo a través de extractos bancarios de 7 cifras, nunca imaginaría que un peso muerto, como yo, pudiera tener un recurso oculto. Me analizó, me juzgó y me descartó basándose en lo que veía, sin molestarse nunca en ver quién era yo realmente. Una mujer que había construido una vida con mucho menos que eso. Esa noche, no solo vi una salida, vi un plan de batalla. Y por primera vez en años, sonreí. A la mañana siguiente, bajé las escaleras a la hora en que solían tomar su café. Los encontré sentados en la inmensa mesa del comedor, un tenso silencio flotando entre ellos. Vanessa leía algo en su tableta con una concentración forzada, y Marcos miraba fijamente una taza de café como si contuviera las respuestas al universo. Levantaron la vista cuando me acerqué, sus rostros una mezcla de aprensión e impaciencia, esperando claramente una escena de lágrimas, recriminaciones o súplicas. Me había peinado el pelo con esmero y llevaba el único vestido de color vivo que aún poseía, un sencillo vestido azul que Ricardo solía decir que hacía juego con mis ojos. Me acerqué a la mesa y, sin decir palabra, coloqué la carpeta de documentos delante de Vanessa. El documento de renuncia estaba firmado con una caligrafía firme. Vanessa arqueó una ceja, sorprendida por mi eficiencia. «Veo que has sido práctica, Elena», dijo, con un tono de satisfecha presunción en su voz. «Es la mejor decisión para todos». La miré directamente a los ojos, sin vacilar. «Sí, lo es», respondí, mi voz sonando más clara y fuerte de lo que esperaba. «Agradezco la oportunidad. Es un regalo muy generoso». La sorpresa en su rostro fue sutil, pero innegable. Había esperado una pelea, y le di gratitud. La gratitud la desarmó. Marcos, mientras tanto, se encogió en su silla. «Mamá», comenzó, su voz baja y vacilante. «Solo quiero que seas feliz». Me volví hacia él, y por primera, ¿ves? No sentí dolor, solo una inmensa y triste distancia. «Oh, lo seré, hijo mío», dije, con una calma que lo hizo estremecerse. «Soy una mujer que sabe cómo construir un hogar desde las ruinas. Es una habilidad que pareces haber olvidado». El golpe le dio de lleno. Bajó la mirada, avergonzado. «Me iré mañana. Solo necesito que me lleven a la estación de autobuses». El resto del día transcurrió en una niebla de actividad silenciosa y decidida. No deambulé por la casa en una despedida sentimental. No toqué los objetos caros, ni miré con nostalgia las habitaciones que habían sido el telón de fondo de mi dolor. En cambio, actué con la precisión de un soldado que se prepara para un largo viaje. Hice una sola maleta, la misma que Ricardo y yo usábamos en nuestros raros viajes para visitar a parientes. Dentro, puse solo lo esencial: ropa sencilla y resistente, el retrato de mi marido, mi costurero con las agujas e hilos que eran una extensión de mis manos, y, cuidadosamente doblado, dentro de un calcetín, el extracto bancario que era mi mapa hacia la libertad. Dejé atrás todos los regalos que Vanessa me había hecho a lo largo de los años: los abrigos de cachemira, los zapatos de cuero suave, las joyas delicadas. Eran atrezo para un personaje que me negaba a interpretar. A la mañana siguiente,
Marcos me llevó a la estación de autobuses en un silencio aplastante. Intentó iniciar una conversación 2 o 3 veces, hablando del tiempo, del tráfico, pero las palabras morían en frases huecas. Cuando llegamos, descargó mi maleta y se quedó parado en la acera, un gigante impotente con su traje de lino. No me abrazó. Solo extendió la mano y la apoyó en mi hombro por un instante fugaz. «Cuídate, mamá», susurró, su voz ahogada por una culpa que me resultaba inútil. Yo solo asentí. Cogí mi maleta y caminé hacia el autobús sin mirar atrás. Cada paso era más ligero que el anterior. Al subir al autobús y encontrar mi asiento junto a la ventanilla, vi el reflejo de la mujer en 1900. El cristal. Una señora de 72 años, con nada más que una maleta y un futuro incierto. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no parecía asustada. Parecía libre. A la mañana siguiente, lo que hice dejaría a todos boquiabiertos. Nos gustaría sentir tu presencia en este preciso momento. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allí ahora. Al hacer esto, creamos una red de energía y apoyo para esta historia. Un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Cada comentario es un punto de luz en nuestro proceso de sanación. El viaje en autobús duró 2 días enteros. Una transición lenta y ruidosa del glamour artificial del sur de California a la belleza húmeda y sombría de Oregón. Con cada kilómetro que el autobús devoraba, sentía que las cadenas de mi vida pasada se soltaban, un eslabón a la vez. Me bajé en un pequeño pueblo que parecía haber sido olvidado por el tiempo, donde la calle principal tenía más tiendas, cerradas que abiertas, y el aire olía a pino y a lluvia. Un anciano llamado Hank, dueño de la única tienda de ultramarinos local, accedió a llevarme a la propiedad en su camioneta oxidada, después de mirarme con una mezcla de lástima y curiosidad. La cabaña era peor que la fotografía, mucho peor. La imagen que Vanessa me había mostrado debía de tener 20 años. Lo que encontré fue una estructura ruinosa, encorvada bajo el peso de inviernos descuidados. El tejado estaba cubierto de musgo. El porche delantero se hundía peligrosamente bajo los pies, y la pintura azul, antaño alegre, ahora se desconchaba en largas tiras, como piel quemada por el sol. Por un momento, allí de pie con mi única maleta en el camino de tierra, el silencio del bosque circundante pareció burlarse de mí, y la magnitud de la tarea que me había impuesto amenazó con asfixiarme. El miedo, un viejo conocido, intentó instalarse en mi corazón, pero entonces di el primer paso. Caminé hacia la puerta, metí la vieja y oxidada llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un gemido que resonó en la casa vacía. Dentro, el olor a moho y a polvo era fuerte, y la luz que se filtraba por las sucias ventanas revelaba telarañas del tamaño de platos de comida. Pero al pisar el polvoriento suelo de madera, un sentimiento abrumador se apoderó de mí. Era mío. Cada tabla podrida, cada cristal roto, cada centímetro de abandono era mío para arreglarlo. No era una invitada, era la dueña. Y con esa única verdad, me arremangué y me puse a trabajar. El año siguiente fue el más duro, y al mismo tiempo, el más gratificante de mi vida. El dinero que me dejó Ricardo fue mi ejército de una sola mujer. Con él, pagué a Hank y a su hijo para que arreglaran el tejado y la estructura del porche, las 2 tareas demasiado grandes para mis fuerzas. El resto, lo hice con mis propias manos. Cambié los cristales rotos de las ventanas, lijé las tablas del suelo hasta que la hermosa madera original, llena de historia, apareció bajo capas de suciedad, y pinté las paredes de un amarillo pálido que parecía absorber la luz del sol. Mis manos, que en San Diego se habían ocupado de retorcerse de ansiedad en mi regazo, ahora estaban perpetuamente sucias de tierra, manchadas de pintura o pinchadas por agujas de coser. Planté un huerto en la parte de atrás, igual que el que tenía en Chula Vista, y cuando los primeros tomates, calabazas y lechugas brotaron de la tierra oscura, lloré de alegría. Poco a poco, la pequeña
y recelosa comunidad que me rodeaba empezó a fijarse en mí. No veían a una anciana frágil y digna de lástima, sino a una mujer que trabajaba de sol a sol. Empecé a intercambiar mis habilidades por ayuda y suministros. Remendé la ropa del leñador a cambio de leña para el invierno. Horneé una tanda de pan de maíz para la esposa de Hank a cambio de huevos frescos. Para el festival de otoño del pueblo, cosí una colcha de retales con trozos de tela, que se convirtió en la pieza central de la subasta de la iglesia. Poco a poco, la cabaña abandonada se convirtió en un punto de referencia, y yo, la señora de la ciudad, me convertí simplemente en Elena. Mi casa, a diferencia de la fría mansión de mi hijo, no tenía lujos, pero olía a pan recién hecho, al sonido de las risas cuando una vecina se paraba a tomar un café y al calor de un fuego crepitante en el hogar. En San Diego, lo tenía todo y no era nada. Aquí, no tenía casi nada, y lo era todo. Fue en una tarde de otoño, poco más de 1902, un año después de mi partida, cuando el pasado llamó a mi puerta. Estaba en el porche, desgranando judías verdes para la cena, cuando un coche de lujo, negro y brillante, apareció en el camino de tierra, tan fuera de lugar como una pantera en un gallinero. El vehículo se detuvo frente a mi valla, y mi corazón dio un vuelco. El conductor que se bajó no era el hombre poderoso y arrogante que recordaba. Era Marcos, pero una versión vacía de él. Su traje caro estaba arrugado, no se había afeitado, y sus ojos, antes llenos de una fría confianza, ahora estaban hundidos y atormentados. Caminó lentamente hasta mi puerta, como un hombre que se dirige al patíbulo, y miró mi pequeña cabaña, las flores de mis ventanas y el humo que salía de mi chimenea con una expresión de anhelo desesperado. No dijo nada durante un largo rato, solo me miró fijamente, y entonces, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Se derrumbó allí mismo, frente al hogar que había construido de las ruinas que él me había dado. Me lo contó todo entre sollozos entrecortados, un negocio arriesgado que salió mal, la bancarrota, la pérdida de todo. Y Vanessa, como era de prever, lo había abandonado en el momento en que se secó la fuente de dinero, llevándose consigo los coches, las joyas y lo que le quedaba de dignidad. Lo he perdido todo, mamá. Lloró, con la voz ahogada. No tengo nada, ningún sitio a donde ir. Fui tan tonto, te echo tanto de menos, lo echo todo de menos. Por favor, perdóname, déjame quedarme. Aquí. Puedo trabajar. Ayudaré a cortar leña. Arreglaré lo que haga falta. Por favor, solo necesito a mi mamá. Me ofrecía sus pedazos rotos, esperando que yo, como siempre, los volviera a pegar. Lo escuché en silencio, dejando que vaciara todo el dolor, la culpa y la autocompasión que llevaba dentro. No había triunfo en mi corazón, ni la amarga satisfacción del «te lo dije». Solo había una profunda tristeza por el niño que había criado y el hombre en que no había logrado convertirse. Cuando terminó con el rostro hundido entre las manos, me levanté, fui a la estufa y serví un cucharón de sopa de verduras caliente en un cuenco. Le puse el cuenco delante, con un trozo de pan que había horneado esa mañana. «Come», le dije suavemente. «Pareces muerto de hambre». Comió en silencio, con la voracidad de un hombre que no había comido decentemente en días. Cuando el cuenco estuvo vacío, me miró, con una esperanza infantil brillando en medio de su desolación. Fue entonces cuando me senté, frente a él, y le tomé las manos, que ahora parecían extrañamente frágiles entre las mías. «Te perdono, Marcos», le dije, y las palabras eran ciertas. Las dije más para mí que para él, para liberar el último fantasma que atormentaba mi corazón. Pero perdonar no significa olvidar la lección. Lo que perdiste no fue el dinero, fue tu carácter, y eso no es algo que yo pueda devolverte. Fui a una pequeña caja de metal donde guardaba mis ahorros. Saqué una pequeña cantidad de dinero y se la puse en la mano. «Esto es para un billete de autobús y un lugar donde quedarte unas cuantas noches. Empieza de nuevo, hijo mío. Pero empieza de nuevo de la manera correcta, con trabajo honrado y las manos limpias. El hogar que buscas no es este.
Es el que necesitas construir dentro de ti mismo. Me miró, comprendiendo por fin. Esta ya no era su casa de refugio. Yo ya no era su puerto seguro incondicional. Lo vi marcharse en el coche que pronto ya no sería suyo. Un hombre disminuido que se llevaba consigo las consecuencias de sus elecciones. Hoy, no tengo el lujo que una vez me ofreció, pero tengo el respeto que nunca me dio. Y eso, nadie más me lo puede quitar.